Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a ir a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Verso 1. Éxodo 14, verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Diga, y ellos lo hicieron así. Verso 5 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Puede cerrar sus ojos un momento y orar conmigo? Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a nuestro corazón en este día. Abrimos nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Señor, sea lleno de tu sabiduría para poder recibir de tu palabra. Señor, saca toda distracción que pueda haber en este lugar. Todo lo que no te glorifica lo llevamos cautivo en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que este lugar sea lleno de tu presencia. Háblanos, Espíritu Santo. Usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy día yo quiero hablarles un poquito acerca de cruzar. Yo buscaba lo que significaba el término cruzar, y viene del término cruz. ¿Por qué cruzar? Porque implica traspasar algo. Cuando uno habla de cruzar es traspasar algo, por eso habla de cruz. ¿Sabía usted eso? Esa es la raíz etimológica de la palabra cruzar. Y aquí el pueblo de Israel, el Señor les da una palabra, les dice que los va a llevar a tierras de bendición, pero en este salir de la esclavitud se enfrentan a una situación donde atrás vienen los carros del faraón, con Faraón y todo su ejército, y delante de ellos hay un mar que es el Mar Rojo. Y entran en esta encrucijada de la vida. Y yo creo que nosotros, por alguna razón, todo cristiano se siente identificado con esta historia, de sentirse entre la espada y la pared. Aquí, más que entre la espada y la pared, es sentirse entre Faraón y el mar. Así estaban los israelitas. Y yo creo que en esa instancia el pueblo de Israel empezó a vacilar y entró una cierta decepción en ellos. Porque habían confiado en el Señor había mostrado su gloria en ellos y les estaba guiando a un nivel mayor, pero en esta guianza de parte del Señor se enfrentan a un mar. O sea, Dios le dice que los va a sacar de esclavitud, y en esta esclavitud, en este salir de la esclavitud, en este caminar, se encuentran finalmente frente a un mar. Y tras de ellos el faraón y los carros de Faraón y todo su ejército intentando matarlo. Entonces, si lo llevamos a nuestra vida, nosotros hemos venido al Señor y Dios ha soltado palabras a nuestra vida, palabras de bendición, que Él nos va a hacer bendecidos, que nos va a llevar a un nivel de gloria y muchas palabras que nos impulsan y nos afectan nuestra fe. Y nosotros le creemos a Dios y salimos de la esclavitud, ¿cierto? Y vamos adelante y empezamos en este caminar de fe. Pero de pronto en este caminar de fe nos vemos encontrados frente a un mar. Y es ahí donde empiezan a envolvernos sentimientos de decepción. Es ahí donde empieza a sucumbir nuestra fe. Es ahí donde uno dice: ¿y ahora qué hacemos?
¿Qué hacemos en esta situación? Si le creímos a Dios, si nos pusimos las pilas, dijimos que íbamos a servir al Señor, dijimos que ya le íbamos a ser fiel y nos propusimos seguirle y empezamos en este caminar de fe y mira dónde nos llevó el Señor. O sea, ahora que decidimos seguirle, las cosas parece que se están poniendo peor, parece que están poniéndose color de hormiga, parece que están cambiando de blanco a negro. ¿Qué está pasando? Y sabe que necesitamos entender que en esa situación como de estrechez, como no saber qué hacer, siempre nos van a invadir estos sentimientos. No sé si usted se ha dado cuenta. Hoy día estoy se me trae el choclo. No sé si se ha dado cuenta, pero cada vez que usted se lanza en fe y empieza a avanzar, empiezan a venir los obstáculos. Los sentimientos que nos embargan son sentimientos de ansiedad, son sentimientos de miedo, son sentimientos de duda, de incertidumbre. Y uno dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Y por qué yo lo llevo a esto? Porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Él sabía lo que iba a pasar. Y fíjese que en el versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Dice la Biblia que Faraón, todos sus carros, dice que llamó a muchos más, dice que llamó a 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Y él siguió a los hijos de Israel. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando tú te propones hacer lo que a Dios le agrada, cuando tú le obedeces a Dios. Yo no sé cuánto alguna vez se han propuesto decir, ya, nos vamos a poner las pilas, vamos a ir a la iglesia, vamos a empezar a hacer las cosas bien, y parece que las cosas se empiezan a poner peor. No sé si le ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted decide seguir a Dios, cuando usted decide seguir a hacer las cosas que a Dios le agradan, hay un faraón, 600 carros, capitanes que vienen tras de ti. Entonces uno piensa que el proponerse venir a la iglesia, el proponerse servir al Señor, el proponerse a ser obediente a Dios es como fácil. No. Hay 600 carros a caballo que van detrás de ti, hay un faraón que va detrás de ti y te quiere matar. Y no quiere que tú cruces el Mar Rojo. Y no quiere que tú vayas donde Dios quiere llevarte. Entonces, nos encontramos en una situación que nos vemos como apretados y no sabemos por qué. Tenemos que entender que cuando tú y yo nos disponemos con nuestro corazón a servir al Señor, va a haber una oposición. Sí o sí va a haber una oposición. Y aunque Dios esté contigo, igual el faraón se va a querer levantar. Y dice que Faraón le siguió a los hijos de Israel. O sea, el diablo, tipo de Faraón, el diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando quién devorar. Entonces, cada vez que tú y yo nos proponemos servir al Señor, el Faraón y todos sus carros andan detrás de nosotros. Andan detrás de nosotros, nos están siguiendo, nos están pisando en los pies. Entonces nos vemos enfrentados a un mar rojo, a una tremenda imposibilidad, porque no podían pasar, no podían cruzar, naturalmente era imposible, no podían cruzar el mar. Pero el versículo 8, el versículo 8, dice al final, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel, ¿qué dice? Habían salido con mano poderosa.
Esa era la diferencia. No era que los hijos del Señor habían salido por las de ellos, habían salido con mano poderosa porque Dios estaba con ellos. Y tú y yo tenemos que tener la convicción que Dios está con nosotros. Y a lo mejor tú dices hoy día, estás siendo invadido por sentimientos extraños, por desesperación, por dudas, por temores, y de repente parece que los problemas son mayores, son más grandes. ¿Por qué estamos siendo invadidos por esos sentimientos? Porque estamos enfrente de al frente de un mar rojo. Estamos al frente de algo que es imposible naturalmente, pero a la vez estamos frente a un tremendo milagro. ¿Sabe que los israelitas no tuvieron ese sentimiento antes? No fueron invadidos por ese sentimiento, no fueron invadidos por esa desconfianza, no fueron invadidos por el temor antes de la manera que fueron invadidos cuando estaban frente al Jordán. Porque cada vez que tú y yo estamos frente a nuestro milagro, frente a lo que Dios va a desatar, Satanás va a venir con sentimientos contrarios a nuestra vida, que nos van a querer hacer retroceder, que nos van a querer volvernos a Faraón. Pero la palabra es que tenemos que seguir adelante. Porque Dios va a hacer un milagro, porque estamos a puertas de un milagro, porque estamos al umbral de un milagro. Entonces de repente estamos a punto de recibir lo que Dios tiene para nosotros y desistimos de nuestra fe y nos invaden los sentimientos y nos dejamos llevar por aquellos sentimientos y esta lucha la perdemos. Pero tenemos que entender que esto no es contra carne ni sangre, que Dios nos va a sacar con mano poderosa, que la mano del Señor está sobre nosotros y lo que nosotros vemos imposible para Dios sí es posible. Recién cantábamos, nada es imposible para el Señor, nada es imposible para Dios. Y dice la Biblia que el mar se abrió. En el versículo 9 dice, siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinhairot, delante de Baal-Zephón. El Señor les dijo que acamparan, ¿cierto? Él les dijo que acamparan en ese lugar. Pero la pregunta es, acampar es como esperar. El pastor el domingo nos predicaba del esperar. Y el esperar en el reino es muy diferente al esperar en lo natural. Porque en lo natural, ¿qué es lo que es esperar? Es estar sentado y esperar que las cosas sucedan, ¿cierto? Pero en lo espiritual, en el reino del Señor, esperar lleva una connotación a hacer algo. En el griego significa perimino, que es traspasar y arrebatar algo. Eso es esperar. Para lo natural, esperar es quedarse sentado sin hacer nada. Y sabe que cuando vemos en el versículo 9 que los israelitas estaban acampando, podemos darle dos connotaciones a ese acampar, a ese esperar. A la gente que dice, bueno, habrá que esperar, que el Señor haga su voluntad nomás. Pero no hay fe en ese esperar. Ese esperar es como un esperar de que se haga la voluntad de Dios, es como ser cobarde. Como que uno ve que ya la cosa no tiene ni patas ni cabeza, entonces dice, bueno, será de Dios, que Dios haga lo que quiera. Pero ahí no hay ni una gota de fe. Es simplemente como tirar la esponja. Pero hay un esperar que es porque tú te sujetas a la voluntad de Dios. Tú dices, ellos estaban acampando porque Dios les dijo que acamparan. Porque Dios les dijo que esperaran. Ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué manera estamos esperando? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? ¿Cuál es la imposibilidad que está frente a ti? ¿De qué manera la estás esperando? ¿La estás esperando de manera cobarde diciendo, bueno, sí, que se haga la voluntad de Dios nomás? ¿O le estás esperando porque Dios te dijo que te lo iba a dar? Y estás esperando en sujeción a Él. Son los sentimientos que afloran frente a un milagro. No es fácil el camino hacia el milagro, porque está lleno de bombardeo, porque el faraón y todos sus carros nos están siguiendo y nos tiran sus dardos y nos tratan de desanimar y afectan nuestra emocionalidad. El pueblo de Israel era muy emocionalista y lo vemos ahí,
que al final tú te das cuenta que estaban al borde del momento más hermoso de la historia, que es ver ese milagro, pero ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron a alegar, ellos desistieron, se dejaron invadir por el temor. Y a veces tú y yo nos comportamos como el pueblo de Israel. Empezamos a murmurar y empezamos a dejarnos invadir por los malos sentimientos. Y desistimos y nuestra fe decae. Y lo que nos propusimos en un tiempo, hoy día lo dejamos. Porque vemos un mar frente a nosotros. Porque las cosas se pusieron peor. Porque no está resultando como nosotros pensábamos que iba a resultar. Pero tenemos que entender que en ese momento tan crucial estamos a punto de recibir lo que tanto habíamos esperado. Amén. Esta fue la primera vez que el pueblo de Israel debe cruzar algo, que era el mar Rojo. Si nosotros vamos a Josué, capítulo 1, versículo 1, Josué capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Aquí nuevamente el Señor les traspasa la visión que le pasó a Moisés. ¿Qué fue lo primero que tuvieron que cruzar el pueblo de Israel? El Mar Rojo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenían que cruzar ahora? El río Jordán. Mar Rojo, río Jordán. ¿Se ubica? Mar Rojo. Usted cuando se para frente al mar es como infinito, así. No se ve ni el comienzo ni el final. Perdón, sí está bien. No se ve ni el principio ni el final. Pero el río, usted a veces puede ver el borde y puede ver a dónde termina ya, ¿cierto? El mar no. La primera generación tuvo que pasar el Mar Rojo. Fue una lucha más grande. Y ahora me va a entender un poco por qué le estoy diciendo. Porque el cruzar el Mar Rojo era algo muy grande. Pero ahora se veía una nueva generación enfrentada a cruzar el río Jordán. Era algo más pequeño. Y en el versículo 6 dice que el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros ya cruzamos tal vez, si nosotros conversáramos, usted tendría algún testimonio que contarme a mí y yo tendría algún testimonio que contarle a usted. Le podría contar mi Mar Rojo que yo crucé y usted me podría contar su Mar Rojo que cruzó. Pero hoy día tal vez estamos enfrentados a un río Jordán. Otra prueba más que pasar. Y nuevamente nos empiezan a invadir esos sentimientos que nos quieren hacer desistir de lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que nos tiene que animar y que nos tiene que envalentonar para cruzar ese Jordán? Es su palabra. Y el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y sabe que de repente eso es lo que nos falta, esfuerzo. Un empujoncito más. Somos perezosos. Por cualquier cosa nos quedamos. Por cualquier cosa desistimos. Por cualquier cosa tiramos la esponja. Pero el Señor dice, esfuérzate. Haz algo, muévete. Se da cuenta que es como contrario, esperar, pero a la vez me tengo que forzar. Porque las cosas en el reino de Dios son diferentes. Y hay una promesa sobre el pueblo. Hay una promesa sobre ti y sobre mí.
¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Porque no es fácil cuando tú tienes que cruzar, no es fácil activar la fe, no es fácil decir, no, Dios está conmigo, no sé cómo, pero este río se va a abrir porque mis antepasados también vivieron una situación así. Yo me acuerdo que Dios bendijo a mi mamá, yo me acuerdo que Dios bendijo a mi papá, yo me acuerdo que Dios hizo algo con mi abuelita. Yo creo que Dios lo va a hacer conmigo también, pero tenemos que esforzarnos. Las cosas no suceden por suceder, las cosas se activan. En el reino de Dios las cosas tienen que ser activadas. Y sentado en nuestra casa, acostado en nuestra cama, no van a suceder las cosas. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. De repente nos quedamos en la casa por un dolor de cabeza, porque me duele un dedo, porque me dio sueño, porque no tengo ganas, porque estoy cansado. Y empezamos a desistir. ¿Y dónde está el esfuerzo? Y queremos el milagro y queremos que Dios nos responda y queremos que Dios abra el Jordán, pero no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Y nos vemos enfrentados a un pueblo que es muy perezoso. Yo creo que el propósito de Dios, sin duda alguna, es que nuestro Jordán se abra, que nuestro mar rojo sea abierto, pero necesariamente tiene que haber un esfuerzo de parte de su pueblo. Por eso le decía que lindo ver una iglesia llena un día de semana. Cuando la tónica de Panguipulli es que la semana la gente no viene a la iglesia. Cuando nosotros llegamos a este lugar, se nos acercó gente y nos decía, no hagan reunión martes y jueves, porque aquí las reuniones martes y jueves no se hacen, porque la gente no va a la iglesia. ¿Y sabes lo que hicimos? No nos importa las formas que tenga aquí Panguipulli, porque nosotros no vinimos a regirnos por lo de Panguipulli. Nosotros vinimos a traer lo del reino a Panguipulli. Y en el reino la gente se congrega. En el reino la gente va a la iglesia. Dios no le gusta a los llaneros solitarios. Dios no le gusta a la gente que se queda en casa. A Dios le dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es allí donde Él envía la bendición. Dice que es ahí donde el óleo, el aceite de la unción del Espíritu Santo desciende sobre la cabeza y cae hasta el borde de las vestiduras. El aceite no nos va a saltar en la casa. El aceite cae acá. La sanidad, la bendición, la prosperidad, todo viene de estar en su casa, de ser sujetos a lo que Él quiere. Fíjese que en el versículo 7, aparte de decirle que se esfuercen y sean muy valientes, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No nos apartemos de la ley, no nos apartemos de sus mandamientos, no nos apartemos de lo que Dios nos pide. La ley de Dios, y de hecho las leyes son para guardarnos. No está el Danilo hoy día, pero ¿cómo es la ley de esa que cae? Aquí tenemos uno, que lo que sube cae. ¿Cómo se llama esa ley? De la gravedad. La ley de la gravedad. Entonces, si yo no conozco la ley de gravedad, yo aunque no la conozca la ley de gravedad, si yo me tiro, yo me voy a caer, ¿cierto? Si yo me tiro por un precipicio, según la ley de gravedad, yo no voy a ir para arriba, voy a caer, ¿cierto? Porque las leyes están hechas para que nosotros entendamos que nos tiene que cuidar. Las leyes del tránsito están hechas para cuidar al conductor, para cuidar al peatón, ¿cierto? Las leyes del Señor están hechas para que nosotros seamos guardados. Y la Biblia dice, para que tú prosperes, para que a ti te vaya bien, dice, para que prosperes en todas las cosas que emprendas, no debemos apartarnos de su ley. Su ley son sus mandamientos, son lo que Dios desea para nosotros. No debemos apartarnos. Entonces nos damos cuenta que hay un Josué que está frente a un Jordán, pero tiene una indicación de parte de Dios. Y a lo mejor tú también estás frente a un Jordán, también estás frente a una imposibilidad. Y la orden de Dios es esfuérzate, sé valiente y haz mi voluntad. Haz mis mandamientos, haz lo que a mí me agrada.
que el hacer su voluntad sea un agrado para nosotros, no sea gravoso. David decía, tus mandamientos no me son gravosos, no me molestan, no son algo que me moleste, que no quiera hacerlo, sino que es algo que yo amo. David decía, amo tu ley. O sea, llegar al nivel de decir, yo amo agradar al Señor, yo amo la ley del Señor, amo sus mandamientos porque sé que me guardan, sé que me cuidan. Y eso es lo previo para cruzar el Jordán. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo esto? ¿Nos estamos esforzando? ¿Estamos siendo valientes? ¿O simplemente queremos que el Jordán, cruzarlo y llegar a la tierra? Porque si usted cruza el Jordán, al otro lado, ¿qué es lo que está? La tierra que fluye leche y miel. Ahí está lo que tú esperas. Ahí está lo que tú anhelas. Ahí está lo que la primera generación estaba anhelando. Ahí estaba lo que Moisés estaba anhelando. Y tú y yo tenemos la posibilidad de vivir en ese lugar. En el lugar donde la tierra fluye leche y miel. Pero antes de llegar a ese lugar, hay órdenes de parte de Dios. ¿Sabe que Moisés y toda esa generación no pudieron entrar a la tierra prometida? Dice la Biblia que Moisés tuvo que mirar de lejos la tierra. Tuvo que conformarse con mirar de lejos la tierra. Porque fue un pueblo murmurador. Porque fue un pueblo que no le faltó la fe. Que deambularon 40 años dando vueltas en el desierto, murmurando. Y Moisés no pudo pasar a la tierra prometida porque no fue obediente a lo que Dios le dijo, cuando le dijo que le hablara a la peña y él le pegó a la peña. ¿Cuál es la generación que entra a la tierra prometida? La generación de Josué. Una generación que le cree al Señor. Una generación que es obediente. Una generación que hace la voluntad de Dios. La orden del Señor para Josué era: esfuérzate, sé valiente. Y dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa. Josué iba a cruzar el Jordán y llevaba sobre sí una promesa. Hay una promesa sobre tu vida. Si tú haces las cosas que a Dios le agradan, si tú haces los mandamientos y los cumples todos, dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Si tú los haces, si tú te preocupas de hacer la voluntad de Dios, la prosperidad y la bendición vienen por añadidura. Entonces, estamos frente a un problema, estamos frente a una enfermedad, estamos frente a un conflicto, pero hay una palabra sobre mí y eso me hace esforzarme, y eso me hace ser valiente, y eso me hace avanzar, y eso me hace apegarme a la palabra de Dios, porque hay una promesa. Si yo me apego a su palabra, si yo me esfuerzo, si yo soy valiente, la bendición de Dios está sobre mí y todo lo que yo haga va a prosperar. Todo lo que yo haga va a prosperar. Si vendes piedra, van a prosperar. Si vendes almuerzo, va a prosperar. Si vendes cosméticos, va a prosperar. Lo que se te ocurra, Dios lo va a hacer prosperar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que le obedece a Dios. No es un pueblo que la hace a su pinta. Es un pueblo que le obedece a Dios. Que se esfuerza, que es valiente, que los problemas y que el Jordán no lo intimidan. Fíjese, en el capítulo 3, de ahí mismo de Josué, capítulo 3. Dice: Josué levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. ¿Cómo el Señor
La primera generación fue como todo muy caótico. No sé si se da cuenta. Salen de la esclavitud. En ese salir, manda las plagas y todo eso. Y en ese salir, Dios hace que el corazón de Faraón se endurezca. Vienen, los persiguen, sale el torbellino de fuego y toda la cosa. Fue como muy caótico. Y que Moisés tira la mano, se abre el mar y todos pasan. Y como que todo es muy caótico. Pero en esta nueva generación, el Señor empieza a darle más órdenes. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando la mayoría de la gente que llega al Señor, llega porque ha tenido un tremendo problema. Y como que todo es medio caótico. Y creemos al Señor como que así es. Pero después empezamos este caminar como cristianos y nos comparamos como a la segunda generación. Y vienen problemas conociendo al Señor. Habiendo visto sus maravillas, habiendo visto milagros, vuelven a suceder problemas, vuelven a aparecer enfermedades, vuelven a aparecer conflictos. Pero ahora la orden del Señor es diferente. Esfuérzate, sé valiente, haz mi voluntad, cumple mis mandamientos. Y acá en el versículo 5 le dice, santificaos. Santificaos. ¿Y qué es lo que es santificarse? Santificarse es apartarse para Dios. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo en el área de la santidad. Apartarnos de las cosas que nos contaminan. Dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Tiene que haber cambios. Cuando el otro día, en los días martes, nosotros hacemos estudios, estamos hablando hablábamos de ser santos, de ser salvos. Y hablábamos que cuando nosotros somos salvos, se ven evidencias de nuestra salvación. ¿Sí? Se ven evidencias, hay cambios. Entonces, el Señor le dice al pueblo, Josué le dice al pueblo, santificaos porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Entonces, hay otros requisitos. Cuando tú vas en el camino del Señor, no es como que, Dios me sanó de un cáncer, aleluya, y yo sigo yendo a la disco, sigo fumando, hablando garabato y bla, 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 y no sé qué. No, empiezan a haber cambios. Tú y yo tenemos que manifestar cambios. Debe haber santidad en nuestra vida. Tú cuando vienes al Señor y Él te enamora y tú ves el milagro del mar rojo abierto, y decides seguir al Señor, y en este caminar tú tienes que entender que debe haber santidad en tu vida. Deben haber cambios por amor a Dios, no porque sean impuestos por una religión. No es que nosotros digamos aquí vienen a la iglesia y ahora nos dejamos el pelo largo, la falda larga, los hermanos se ponen bigote, no se echen colonia, no se pinten, no se tiñan, porque eso es ser santo. No. Ser santo es morir a nuestra naturaleza pecaminosa, es dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Inevitablemente tenemos que comenzar una vida de santificación para poder pasar. Ellos estaban a puertas de cruzar el Jordán. Tú y yo estamos a puertas de ver algo maravilloso. Dice que Josué le dijo, mañana, dice, Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren que Dios haga maravillas entre ustedes? Esfuérzase, sé valiente, haz la voluntad del Señor, santifícate, prepárate, busca el rostro del Señor, ora, deja de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Tú sabes, tú y yo sabemos lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Yo no necesito hacer una lista de las cosas que tú debes dejar de hacer. Tú sabes lo que debes dejar de hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto la incomodidad en ti. Porque antes lo hacías y no lo sentías incómodo. Pero hoy lo haces y lo sientes incómodo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Entonces nos tenemos que preparar para cruzar ese Jordán. Porque cuando tú le creas a Dios, dice la Biblia, yo iré delante de ti, enderezando caminos torcidos, abriendo cerrojos de hierro. Él va delante de nosotros. Su presencia va delante de nosotros.
Y te va abriendo eso que se ve imposible, Dios lo va abriendo. Y como le decía, es difícil, pero tenemos que entender que, como decía Pablo, no mirando lo que queda atrás, sino que extendiéndome hacia adelante. Hay algo adelante. ¿Sabe que cruzar significa ir más allá? Ir más allá. Yo no sé la experiencia que usted ha vivido con Dios, pero hay algo más allá para ti. Hay algo más. Hay algo glorioso. Hay algo, dice la tierra que fluye. Fluye, 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 fluye. La generación de Moisés tenía el maná, caía cada día, pero acá es una tierra donde fluye leche y miel. Y la palabra del Señor era: esfuérzate, sé valiente, y todo lo que tú emprendas va a prosperar, porque el Señor le dio las vacas y las abejas. Como dijo un pastor por ahí, Dios te da vaca y tú haces el queso. Dios te va a dar cosas que tú vas a tener que trabajar, sin olvidar al Señor. Sin olvidar al Señor. Cuando tú cruzas el Jordán y empiezas a vivir la tierra prometida, tú empiezas a ver cómo fluye. Por eso le digo que si hoy día mi padre estuviera aquí, estaría contento, porque a él, yo lo veo como él, como la generación de Moisés. Él tuvo que romper acá, le costó, tuvo que esforzarse. Todo el esfuerzo cayó en él y en mi mamá. Nosotros éramos los que lo apoyamos. Nosotros éramos los Josué, que estábamos ahí con Moisés, levantándole los brazos. Ni pensábamos en algún momento todo lo que iba a suceder. Pero hoy día vemos cómo también estamos en ese orden de Josué, en una generación que quiere obedecer a Dios. Y sabe que si pudiera yo abrir mi corazón hoy día, le podría decir que como pastores nosotros estamos contentos con la iglesia que tenemos. Una iglesia que es una generación que no es como la de Moisés, que es murmuradora. Si usted se da cuenta, no hay ese tipo de problemas acá, porque hubo un precio que pagamos por eso. Es una iglesia que ama a Dios. Es una iglesia que quiere hacer las cosas que a Dios le agrada. Es una iglesia con un corazón correcto. No queda nada más que cruzar el Jordán. No queda nada más que seguir creyéndole a Dios. Y aunque estemos cuando estemos al umbral de nuestro milagro, el diablo va a querer invadirnos con un montón de sentimientos, pero tú y yo tenemos que seguir creyéndole al Señor. El diablo no nos va a robar nuestra bendición. Mire lo que el diablo quería, que nosotros no estuviéramos aquí. El diablo quería que tú hoy día no estuvieras aquí. Eso era lo que el diablo quería. Y nos intentó agobiar para eso, porque nosotros podríamos habernos ido y ya no estaría usted acá. Quizás ¿dónde estaría? Pero vale la pena esforzarse y ser valiente. Vale la pena. Y cuando vengan los sentimientos, usted crea la palabra que está sobre su vida, porque esa palabra es verdadera, porque Dios no es hombre. Él no es hombre. El hombre se arrepiente, el hombre miente, el hombre es ambiguo en sus palabras, pero Dios no es hombre. Él lo que dice, Él lo hace. No miente. Amén. Y si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú te apegas a sus mandamientos, todo lo que tú emprendas va a prosperar. ¿Sabe que la gente que está afuera muchas veces critica a la iglesia porque, la iglesia de los ricos, que usted sabe lo que hablan de nosotros? Pero la gente habla porque ve resultados. Y a veces dicen, oye, allá les predican solo de prosperar y que tengan autos, casas. No, usted que está aquí todos los días sabe que no es así. La gente ve el resultado de su esfuerzo, de su valentía, de seguir los mandamientos del Señor, porque todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Entonces de repente la gente critica la prosperidad, pero la prosperidad tiene un precio.
Que la bendición te siga tiene un precio. Es esforzarse y ser valiente, santificarse. Habían dos generaciones. La primera estuvo frente al Mar Rojo y se confundió, reclamaron, se desesperaron, cruzaron el Mar Rojo y dice la Biblia que hicieron danzas, saltaron, cantaron de alegría, emocionalista los compadres. Después que vieron el milagro, hicieron celebración. Antes de que ocurriera, solo murmurar. Pero la segunda generación, la generación de Josué, ya no murmuraron, sino que avanzaron en obediencia, fueron obedientes, hicieron todo lo que Josué les dijo que hicieran. Y dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, no hubo panderos, no hubo danzas. ¿Sabe lo que hubo? Circuncisión. Toda esa generación no había sido circuncidada. Hubo circuncisión. ¿Sabe lo que habla la circuncisión? La circuncisión es consagración a Dios, sumisión a Dios. La primera generación, aleluya, danza, aleluya, de que le gusta lo emocional, pero siguieron murmurando 40 años en el desierto, dando vueltas, y no entraron a la tierra prometida. Ponga ojo en esto. No debemos ser cristianos emocionalistas. Hay gente que le gusta el pandero, la danza, la canción y toda la cosa, pero a la hora de los que hubo, como se dice, la lengua empieza a batir, la murmuración empieza a aflorar. Pero hay una generación nueva, y aquí no tiene nada que ver la edad. No es un tema de edad, es un tema del espíritu. Aquí yo no estoy hablando solo de los jóvenes, estoy hablando de una generación nueva en el espíritu. Y esa nueva generación, dice la Biblia, que cuando cruzaron el río Jordán, circuncidaron su prepucio. Y eso es tipo de consagración y muestra que quieren vencer su propia manera de pensar y quieren someterse al Señor. El pueblo de Israel era terco, no se sometían al Señor. Cuando les faltaba lo que querían, ellos murmuraban, alegaban. Pero la generación de Josué era una generación diferente. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que no haya murmuración, que haya sumisión a Dios y decir: yo me consagro a Dios, yo me someto a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jereseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Cuando el pueblo tuvo que cruzar el Jordán fue en el momento que el río estaba más abundante, que llegaba a desbordarse, y sabe que era tan fuerte el caudal que el Jordán desembocaba en el mar muerto. Entonces al cruzar el Jordán ellos corrían el riesgo de caer al mar muerto y morir. Entonces dice la Biblia que los sacerdotes, cuando pisaron el agua, dice que el agua se abrió. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces vamos a tener que depositar nuestra confianza en Dios y vamos a tener que ser valientes y cruzar el Jordán
cuando la cuestión esté más difícil. Cuando la cosa parece más imposible, tu fe tiene que estar fuerte y no menguar. Y recordar las palabras que Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, pasa el Jordán. No te quedes atrás. No te quedes atrás. Y dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Prepárate, porque mañana Dios hará grandes cosas. Grandes cosas. Crucemos el Jordán. Dejemos a Moisés atrás. Dejemos las cosas pasadas atrás. Empecemos a santificarnos. Empieza a prepararte para el milagro que Dios va a hacer. Que ya está, Dios ya lo tiene. Dios ya tenía todo esto planeado. Dios tiene planeado tu milagro y mi milagro. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Buscar la presencia de Dios. Seguir la presencia de Dios. Seguir el arca. Porque el arca es la que nos lleva al seco. El arca es la que nos va a abrir las aguas. El arca es la que va a producir el milagro. Amén. Pueden cerrar sus ojos un momento, por favor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Nuestra confianza, Señor, está solamente en ti, Señor. Solamente en ti, Padre. No vamos a dejar de creer a tu palabra, Señor. No vamos a dejar de esforzarnos. No vamos a dejar de ser valientes. Porque hay una palabra, Señor, que ha sido soltada sobre tu hijo, Señor, sobre esta iglesia, sobre nuestra vida. Y tal vez el diablo viene con sentimientos, Señor, de derrota, de temor a nuestra vida. Tal vez, Señor, Faraón y todos sus caballos, todos sus carros, todo lo que venía con él nos quiere seguir y nos quieren aplastar y nos quieren sacar del propósito, Señor. Pero nosotros creemos a tu palabra, Señor. Y aunque cada vez que nos proponemos hacer tu voluntad, Faraón se levanta en contra de nosotros y se levanta con todo su ejército. Y dice la palabra que Faraón seguía a los hijos del Señor. Y muchas veces Faraón nos va a querer seguir, nos va a querer aplastar, porque nos hemos propuesto, Señor, hacer tu voluntad. Pero, Señor, también sabemos la historia. Conocemos la historia, Señor. Y sabemos cómo tú ahogaste los carros del Faraón, Señor, y todo su ejército. Y dice tu palabra que ni uno de ellos quedó vivo. Señor, yo hoy declaro, Señor, y profetizo que ninguno de ellos queda vivo. Ningún problema que ha venido a agobiarte, ninguna enfermedad que ha venido a asustarte, ninguna aflicción que ha venido a condenarte va a quedar viva. Porque el Señor hará milagros. Prepárate para lo que Dios está haciendo. Santifícate, esfuérzate, sé valiente. Haz las cosas que a Dios le agradan. Porque mañana Dios hará grandes cosas. Y prepárate, porque todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tú emprendas prosperará. Porque grandes cosas Dios está preparando para este lugar. Grandes cosas Dios está preparando para tu vida. Moisés ya murió. Todo lo que viviste con él ya pasó. Prepárate, porque algo nuevo va a suceder en tu vida. Si tú pensaste que nada nuevo vendría, si tú pensaste que lo habías vivido todo, estás equivocado. Estás equivocada, porque Dios hará cosas nuevas. Dios hará cosas nuevas. Dios está preparando cosas nuevas para tu vida.
El milagro se está gestando. Algo Dios está haciendo. Y lo declaro en fe. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y comienza a adorar. Y comienza a buscar su presencia. Porque su presencia irá delante de ti, enderezando caminos torcidos. Su presencia irá peleando. Su presencia irá abriendo camino donde no hay camino. Porque Él está contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice el Señor. Esfuérzate y sé muy valiente. No está todo perdido. El diablo ha querido venir a agobiarte. El diablo ha querido venir a desanimarte. El diablo ha venido con palabras de derrota a tu oído. Pero algo Dios tiene preparado para tu vida. Si tú te vuelves al Señor, si tú te vuelves de todo corazón al Señor, tú verás que todo lo que tú emprendas va a prosperar. Todo lo que tú emprendas va a prosperar. Estás a la orilla del Jordán. Estás a las puertas de vivir en la tierra que fluye leche y miel. Pero es necesario que te esfuerces. Es necesario que te esfuerces. Es necesario que te esfuerces. Oh, santo. Oh, santo, santo, santo. Tú algo estás haciendo, Señor. Algo estás haciendo, Señor. Declaramos que nuestra confianza solamente está en ti, Señor. Solo está en ti. Y el diablo no vendrá a callar nuestra boca. Seguiremos alabando. Seguiremos buscando tu presencia, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nuestra esperanza está depositada en ti, Señor. Algo grande Dios está haciendo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a esta iglesia, Padre. Declaro tu bendición. Declaro esta palabra es efectiva en cada uno de ellos, Señor. Que se levanta nueva generación. Una generación que te cree. Una generación que te obedece. Una generación que te ama. Una generación que busca tu presencia. En el nombre de Jesús. Una generación que se santifica para ti.